¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda a Luis de Jesús y por los próximos 30 minutos revisamos las etiquetas que son tendencia, aquellas etiquetas más importantes en redes sociales para la jornada de este martes. Estaremos hablando de varios temas, entre ellos el coronavirus, la etiqueta Quédate en casa sigue siendo tendencia. Además, es tendencia el Día Mundial de la Creatividad e Innovación. Ampliamos de inmediato en nuestra Conexión Digital. Empezamos. Iniciamos nuestra conexión digital hablando de México. El gobierno de ese país declaró la fase 3 por emergencia sanitaria del coronavirus, mientras en Argentina el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, afirmó que la mayoría de los gobernadores está de acuerdo con mantener la cuarentena en ese país suramericano. Ampliamos de inmediato la información, pero antes vamos a revisar las cifras internacionales, las cifras globales de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver. Hasta la fecha, hasta este martes, ¿cuántos casos activos o cuántos casos confirmados, debo decir, de COVID-19 hay en todo el mundo? 2.437.191. Esta cifra es de aproximadamente 2 horas atrás. La cifra ha ido aumentando a lo largo de todas estas semanas. Mientras tanto, muertes confirmadas en todo el mundo, 167.316. ¿Por qué digo muertes confirmadas? Porque, de hecho, esta mañana algunos medios internacionales confirmaban o informaban que son aproximadamente 28.000 o 30.000 la cifra de muertes más adicionales a las que ya se han registrado en todo el mundo. Por lo tanto, la cifra podría incluso seguir aumentando. Y el caso o la cantidad de casos recuperados hasta la fecha, 632.078, eso es aproximadamente el 26% de los casos confirmados a nivel global. Ahora sí vamos a repasar otras informaciones. Revisamos el portal Página 12 de Argentina. ¿Hasta cuándo sigue la cuarentena? Así se pregunta Guado de Pedro, que ha dicho que la mayoría de los gobernadores está de acuerdo con mantenerla. En ese país, el ministro del Interior de Argentina afirmó este martes que la mayoría de gobernadores está de acuerdo en mantener la cuarentena más allá del próximo domingo 26. Ese día vence la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno para frenar el avance de la pandemia del coronavirus y se descuenta que más allá de la flexibilización de algunas restricciones, la medida será nuevamente extendida. El portal Telesur ahora tiene información también sobre México. Lo que decíamos al inicio, México declara fase 3 por la emergencia sanitaria del coronavirus. El subsecretario mexicano de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que estamos en una fase de ascenso de contagios y hospitalizaciones. La fase 3 es para frenar la propagación del coronavirus y con ella se aplicarán nuevas medidas de mitigación para evitar más contagios y reducir el número de casos de la COVID-19. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia, recordando que estamos en una fase de ascenso de contagios y hospitalizaciones. Así fueron las palabras de esta mañana de Hugo López-Gatell. Vamos ahora al portal Prensa Latina, también información referente al COVID-19. La UNESCO alerta sobre la desinformación en tiempos del COVID-19. Dice el cuerpo de la noticia lo siguiente. El subdirector general de la UNESCO, Moez Chakchuk, advirtió hoy aquí sobre la desinformación que con frecuencia acompaña a la COVID-19 y llamó a países a contrarrestarla. Junto a la crisis sanitaria se desarrolla también una pandemia de desinformación, así lo precisó en una videoconferencia con los delegados permanentes de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, que se especializa en temas de educación, ciencia y de cultura. Hablábamos sobre México. Vamos ahora a la cuenta de nuestro corresponsal Eduardo Martínez.
en Twitter que tiene información sobre ese país. El canciller Marcelo Ebrard informó que 197 países de la ONU avalaron una resolución propuesta por México para regular el mercado de medicamentos e insumos de salud. Con ello se busca evitar acaparamiento y un acceso equitativo a las vacunas y tratamientos. Vamos ahora a la cuenta de Nayara Tardo, nuestra corresponsal en La Habana, Cuba, que nos informa, vamos a ver, ahí lo tenemos. Nombrado inmunopotenciador CIGB 2020, el fármaco es de aplicación nasal y sublingual y ha probado ser efectivo en personas confirmadas con la enfermedad, limitando el progreso de la afección hasta estados de mayor gravedad, según especialistas de la isla. Tenemos información también desde Colombia. Hernán Tobar, en Bogotá. Vamos a ver qué nos dice desde allá. Ahí lo tenemos. El personal de salud sigue sus protestas en Colombia. Exigen les sean suministrados los elementos de bioseguridad y no se siga pauperizando su labor. Muchos están tercerizados. Hasta el momento han muerto 5 y más de 160 están contagiados por la COVID-19. Y las imágenes que acompañan a este Twitter es de un plantón precisamente que realizan profesionales de la salud este martes en Bogotá. Información del gigante suramericano, Nacho Lemos, nuestro corresponsal en Brasil. Uno de 5 de los más de 1.000 muertos, o un quinto de los más de 1.000 muertos por coronavirus en el estado de Sao Paulo, tiene menos de 60 años. El presidente sostiene que la cuarentena debe ser vertical, es decir, solo para el grupo de riesgo. Los gobernadores en su mayoría se oponen. Tenemos otro Twitter de Nacho, vamos a verlo. Ahí está, el cementerio de Taruma, en la capital de Manaos, comienza a realizar entierros en fosas comunes de hasta 10 cajones ante el aumento de muertos por COVID-19. En ese estado se registraron 185 muertes hasta el lunes 20 de abril pasado, según los números oficiales. Vala inmensa, de 10 em 10 estão sendo enterrados, né? Meu irmão foi agora o terceiro, lá dentro. Essa é a realidade, meu amigo. Então, nós vamos... Eu peço... Unas imágenes lamentables y que dan cuenta de la situación en ese país, muy parecida también a las imágenes que veíamos hace unas semanas en Estados Unidos. Vamos ahora a información desde Ecuador. Denis Herrera. Ahí está, Denis Herrera nos dice que sobre los anuncios del presidente Lenín Moreno en reanudar las clases en la costa y Galápagos para el 1 de junio, bajo el concepto de teleeducación en los hogares. Aquí una cifra sobre este tema. Veamos. 60% tiene al menos un computador en esa región. 37% tiene acceso al Internet. Por lo tanto, las cifras hablan por sí solas, no sería muy viable la propuesta que hace el presidente Lenín Moreno para esta región. Vamos ahora hasta Argentina. Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Llegó este lunes el segundo avión con insumos médicos sanitarios provenientes de China y transportados por la estatal Aerolíneas Argentinas. 14 toneladas de material chino que se utilizará en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Escuchemos. Ya son 2 los vuelos que han arribado a nuestro país provenientes de China, transportando material sanitario y médico a través de Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal aérea de nuestro país. Y esto se le suma un vuelo, el tercero, que ha salido también en el día de ayer y que hoy martes por la noche se espera llegue a Shanghái. Son 55 horas de vuelo trayendo material. Cada uno de los vuelos aproximadamente trae 14 toneladas, entre ellos algún material, el primero de los vuelos proveniente para la provincia de Buenos Aires, el segundo para la Nación por un monto de 260 millones de pesos y un tercero que va a ser distribuido también por parte de la Nación, del Ministerio de Salud concretamente, trayendo estos materiales necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Se espera que en total sean 8 los vuelos que van a traer material desde China hacia la República Argentina en este intercambio que también contiene donaciones, por ejemplo, en los test que se hacen por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. El reporte de Juan Carlos. En Twitter vamos a ver ahora reacciones a el alarmante ascenso de los casos de contagios en todo el mundo.
La cuenta de Kevin Canovio, ahí lo tenemos. Fase 3 no es para que se alarmen o haya pánico. Se decreta por el aumento considerable de casos y hospitalizaciones. Hay que mantener las medidas de distanciamiento social. Quédate en casa se refiere a la situación en México. Vamos ahora a la cuenta del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ahí lo tenemos. Cuba tiene el convencimiento de la necesidad de cooperación y solidaridad. La expansión viral se detendrá eventualmente más rápido y con menos costos si actuamos de conjunto. Aún es tiempo de actuar y de movilizar la voluntad de los que hoy tienen la responsabilidad de hacerlo. Que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedra de la ilusión. Se de las entrañas de su queja porque padecí la decepción. Fue una noche larga, el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí, lárguese la escarcha, huele el colibrí, hínchese la vela, ruja el motor. Que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Cuba salva vidas, internacionalismo, solidaridad, cooperación. Con el canto de fondo de Silvio Rodríguez, los países que estaban en este video son algunos de alrededor de una veintena a los que Cuba ha estado enviando en las últimas semanas ayuda humanitaria y también equipo de delegaciones de médicos y profesionales de la salud para ayudar a atajar el avance del COVID-19. Vamos a pasar ahora a otras informaciones. Este 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, con el objetivo de promover el pensamiento creativo, multidisciplinario, que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que muchos anhelamos. Vamos a ver de inmediato reacciones en Twitter. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebramos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, reconociendo el extraordinario trabajo del pueblo venezolano que ha logrado imponer con su genio innovador las ganas de salir adelante con trabajo propio ante cada adversidad. Viva la capacidad creadora del pueblo. ¿Qué dice Luis Herrera, también de Venezuela? El 21 de abril del 2018 se celebró de forma oficial el primer Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Nace con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinario que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos. Jorge Álvarez, coincidiendo con el 26 aniversario de SIDMA Cuba, se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Aprobado por la Asamblea General de la ONU, promueve el pensamiento creativo y multidisciplinario para un futuro sostenible. Feliz coincidencia. ¿Qué dice la prensa de la cuenta oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas? Hoy resaltamos el arte y celebramos su día por ser una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de ella, el hombre manifiesta su visión de lo que le rodea, convirtiéndose en una manera de comunicación fundamentada en una fuente de creatividad e innovación. Y para culminar, ahora la cuenta de Mari Carmen Saavedra. Buenos días. Dejemos que la creatividad se desarrolle en nuestros hogares, haciendo actividades como pintar, leer, ordenar distinta a nuestra recámara, etc. Hagamos cosas diferentes. Momento de repasar lo más recomendado para hoy. Hablando de innovaciones, tenemos para ustedes 5 innovaciones para lograr un mundo sostenible. Vamos a nuestra página web www.telesurtv.net. Allí tienen un artículo con 5 consejos, debo decir, para lograr un mundo sostenible en este Día de la Innovación. Techos y jardines verticales. Ahí está, lean más sobre esto en este artículo. También los drones. Además, tercer consejo, recolectores de contaminación. 4, Smart Home Control. ¿De qué se trata? Ahí está explicado. Y por último,
teléfonos reutilizados para que detectan la tala ilegal. 5 consejos y además 5 innovaciones muy interesantes que les recomendamos revisar en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Hacemos una pausa aquí en nuestra conexión digital, los dejamos con un material que tiene que ver precisamente con el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Ya venimos. Estamos de vuelta en nuestra conexión digital de hoy. Momento de seguir hablando del coronavirus, pero en otra arista. Descubren un nuevo método en Rusia para curar a pacientes con COVID-19, mientras la Organización Mundial de la Salud refuta las acusaciones de Estados Unidos a China sobre el origen de la COVID-19. Vamos a revisar algunos portales de internet. Para esta información, descubren un nuevo método en Rusia para curar a pacientes del COVID-19. Médicos rusos aplicaron por primera vez inhalaciones de helio y óxido nítrico a pacientes con COVID-19 con resultados favorables. Así lo desveló el presidente de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, Alexander Chushalin. El doctor precisó que el método se comenzó a usar en el Hospital de Emergencias de Moscú. Si bien indicó que la mezcla de helio y óxido nítrico se emplea desde hace tiempo en el tratamiento de enfermos con insuficiencia respiratoria, es la primera vez que se usa en pacientes con el COVID-19. Además aclaró que el óxido nítrico, un gas incoloro, conocido como monóxido de nitrógeno, mejora la microcirculación y evita la trombosis, mientras que el helio a 70 grados de temperatura elimina al virus impidiendo que se reproduzca. Interesante noticia esta. Vamos ahora al portal Hispan TV. La Organización Mundial de la Salud refuta las acusaciones de Estados Unidos a China sobre el origen de la COVID-19. Pese a que las acusaciones de Estados Unidos contra China, la Organización Mundial de la Salud anuncia que las evidencias apuntan a que el virus tiene un origen animal y no se creó en un laboratorio. Todas las evidencias disponibles sugieren que el virus tiene un origen animal y no es un virus manipulado o fabricado en laboratorio u otro lugar. Así lo ha aclarado la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Fadela Chaib. Recordemos que en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado en reiteradas ocasiones culpar a China por el brote de esta pandemia. Vamos ahora al portal La Vanguardia. ¿Cómo titula? Vamos a ver. Dice el portal La Vanguardia que Corea registra casos de pacientes curados de coronavirus que se han vuelto a infectar.
Corea del Sur sigue acumulando buenas noticias. Ayer el país asiático contabilizó solo 13 nuevos casos, tercer día consecutivo, en el que la cifra de contagios permanece por debajo de las 20 personas. Sin embargo, pese a esos adelantos, Seúl sigue registrando casos de pacientes que han vuelto a infectarse tras haberse curados de la infección. Según datos del domingo, 16 personas dieron positivo de nuevo en las pruebas de COVID-19 después de haberse recuperado por completo. Tenemos información desde Rusia. Lisandra Andrés en Moscú. A ver qué nos informa. El portavoz presidencial del Kremlin aseguró hoy que las autoridades rusas tienen garantizadas todas las reservas para minimizar las consecuencias negativas de la caída de los precios del petróleo. Escuchemos. El portavoz presidencial del Kremlin, Dmitry Peskov, dio declaraciones a la prensa a raíz de la caída de los precios petroleros en Estados Unidos, una baja que representó alrededor de un 300% y que es la primera vez que sucede esto en la historia, que los indicadores petroleros tengan valores negativos en cuanto al precio del barril de crudo. En este sentido, dijo que en Rusia no existen condiciones para alarmarse, pues el país cuenta con las reservas necesarias para enfrentar un escenario negativo en cuanto al precio del petróleo. Sin embargo, el gobierno monitorea constantemente cómo es esta dinámica a nivel mundial y también consideró que el acuerdo recién alcanzado por el grupo OPEP Plus, si bien no podrá controlar la caída que están experimentando ahora mismo los precios del petróleo, sí para el segundo semestre del año, ya para finales de este 2020, pues tendrá una incidencia positiva en cuanto a la reducción de la producción petrolera en un escenario donde es bien baja la demanda del crudo a causa de la pandemia del COVID-19. Era Lisandra Andrés. Vamos a ver más informaciones ahora desde el gigante asiático, China. Iramsi Peraza nos dice que allí continúa ayudando a otras naciones a enfrentar pandemia del COVID-19. Hoy llegó avión con suministros médicos para Jordania y Palestina. El gigante asiático también donó un lote de suministros médicos a la Secretaría de la ASEAN en Yakarta. Ahora bien, vamos a cambiar de tema, porque dentro de toda esta situación por el coronavirus hay algunas noticias positivas. En Venezuela están muchas de ellas. Vamos a ver esta información que publica hoy la cuenta de RNB Indígena. En Bolívar, o esto es en el estado Bolívar, realizan el recibimiento de la abuela cueca, la piedra de la abuela cueca, en conjunto con habitantes de la comunidad indígena de Mapaurí, un lugar de su aposento originario y ancestral. La abuela cueca, madre de todos, bienvenida. Este era el video que publicaba esta cuenta. Vamos a ver ahora también un segundo video antes de culminar nuestra edición de hoy de nuestra conexión digital. Buenos días. Hoy desde temprano el pueblo Pemón en Santa Cruz de Mapaurí está celebrando el retorno de la abuela cueca tras 22 años de ausencia. Durante el día de hoy se realizará la ceremonia oficial de bienvenida. Recordemos que la piedra de la abuela cueca regresó a Venezuela proveniente desde Berlín, Alemania, la semana pasada. Aquí la manera en la que el pueblo Pemón, pueblo originario de Venezuela, celebra el regreso de su abuela cueca. Con estas imágenes llegamos al final de esta edición de nuestra conexión digital. Hasta la próxima. Woo!